Ana y Charlotte Mason, un poquito explicar por qué esta serie surgió. Dentro de la comunidad de educadores Charlotte Mason hay una cantidad muy grande de educadores de Estados Unidos, y yo sé que tienen orígenes hispanos algunos, la mayoría, yo diría. Entonces me pareció interesante que conversáramos y que habláramos de algunos temas que nos atañen a los hispanos que estamos viviendo en Estados Unidos. Me presento, yo soy Joana Pérez Rey. Soy de Chile, pero vivo en Estados Unidos desde ya casi 13 años. Entonces vendría a ser yo lo que se considera una hispana de primera generación. Soy de formación traductora inglés-español. No sé por qué, nadie tiene idea, porque me encantó desde siempre el inglés. Así que por ahí Dios dirigió mis pasos. Ahora con la gracia de Dios soy mamá, educadora con el método Charlotte Mason. Muy agradecida de Dios por la pedagogía Charlotte Mason, porque nos ha dado mucha felicidad, mucho alivio hacer educación con esta metodología. No voy a entrar a detallar la pedagogía de Charlotte Mason porque me imagino que la mayoría de las personas la pueden conocer. Si no fuera así, en mi página charlottemasonespañol.org hay bastantes detalles de lo que es la pedagogía, pueden entrar allá. Yo fundé el 2019, finales del 2019, la comunidad de educadores Charlotte Mason Iberoamérica, y Dios nos ha dado la inmensa gracia de poder trabajar juntas, de poder intercambiar información, de poder ir traduciendo la obra magistral de Charlotte Mason, que es una obra maravillosa para cualquier educador, y te cambia la vida, te transforma absolutamente. Y bueno, ya con esa introducción creo que puedo pasar a la primera parte de lo que yo quería conversarles sobre la herencia hispana. La herencia hispana en Estados Unidos, bueno, es una celebración que dura 4 o 5 semanas, desde el 15 de septiembre al 15 de octubre, todos los años. Empezó siendo una semana, después el presidente, creo que fue Ronald Reagan, que la extendió a más de un mes. Y se ha estado celebrando. Yo he visto ya todos estos años que he estado acá en Estados Unidos, he visto las celebraciones, me da la impresión, ¿no? Yo no me las voy a dar de saberlo todo, pero me da la impresión de que muchas de las celebraciones van más por la línea folclórica, musical, quizás tradicional también, sí. Entonces me pareció interesante como educadora Charlotte Mason abordar este tema y ver cómo nosotros podemos también celebrar, no solo celebrar, sino también celebrarnos a nosotros mismos como hispanos, ¿no es cierto?, en este país. Quise empezar con una perspectiva histórica y me pareció súper interesante. Hice una investigacioncilla por allí, y tengo algunas notas y les quiero leer, pero si de todas maneras esto va a quedar grabado. Si no les parece interesante, se adelantan el video más después cuando quede en YouTube, y van a la parte que les interese. Ahora, encontré por allí unas citas de el presidente Jefferson, que en 1787, en una carta a su sobrino, le decía lo siguiente, tomen nota, decía: español, dedícale mucha atención y esfuérzate por adquirir un conocimiento exacto del idioma. Nuestras futuras conexiones con España y la América española harán de este idioma una valiosa adquisición. La historia antigua de gran parte de América también está escrita en ese idioma. En otra carta le decía: aplícate al estudio de la lengua española con la mayor regularidad que puedas. Tanto esta como la lengua inglesa, que cubren casi toda la faz de América, deberían ser bien conocidas por todo habitante que pretenda mirar más allá de los límites de su granja. Me encanta esa cita. También a su hija, él le hacía que leyera el Quijote. Él aprendió, de hecho, aprendió español con el Quijote, leyendo el Quijote. Y en su biblioteca
de hecho lo tengo por aquí, en su biblioteca personal que está ahí en Monticello, en Washington, D.C., si no me equivoco. Él tiene varios libros en español que los estuvo leyendo porque él ya leía en español y todo. Y entre esos tiene los 4 tomos del Quijote, tiene la historia natural y moral de las Indias de Fray Juan de Torquemada, la Florida del Inca, del Inca Garcilaso de la Vega, tiene también historia de la conquista de América Septentrional o Nueva España, que es México, de Antonio de Solís y Rivadeneira. Después a su futuro yerno, él le dice: en cuanto a las lenguas modernas, el francés es indispensable. Junto a este, el español es el más importante para un estadounidense. Nuestra conexión con España ya es importante y lo será cada día más. Además, la parte antigua de la historia de América está escrita principalmente en español. Miren qué lindo. Yo cuando descubrí esto me pareció que valía la pena mencionárselo a ustedes porque el mismo, digamos, Jefferson, que es un padre de la patria, ¿no es cierto?, de aquí a Estados Unidos, le da tanto valor al español y lo deja escrito para la posteridad. Después viene la guerra con México, ¿no es cierto?, 1846. Pero tengo otra cita, me salto un poco al 1883 con otra cita de Walt Whitman. Y ustedes probablemente lo conocen, es un poeta muy, muy famoso de Estados Unidos. Y les voy a leer un pedazo de un texto que me encantó, porque es una carta que él envió a quienes estaban organizando un festival, o una celebración, no un festival, una celebración de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe. Entonces, entre las cosas que él menciona, él dice: para esa identidad americana amalgamada del futuro, el carácter español suministrará algunas de las piezas más necesarias. Ninguna raza muestra una retrospectiva histórica más grandiosa en religiosidad y lealtad, o en patriotismo, coraje, decoro, gravedad y honor. Entre paréntesis dice: es hora de descartar por completo la ilusión compuesta mitad cabeza, carne viva y huesos sangrientos, y mitad misterios de Udolfo, heredada de los escritores ingleses de los últimos 200 años. ¿No es cierto? Que es una perspectiva un poco como salvaje de las poblaciones del sur de Estados Unidos. Él dice: es hora de darse cuenta, porque ciertamente es verdad, de que no se encontrará más crueldad, tiranía, superstición, etc. en el currículo de la pasada historia española que en el correspondiente currículum de la historia anglo-normanda. Es más, creo que no se encontrará tanta crueldad. Luego, otro punto, sigue diciendo, relacionado con la etnología americana, pasada y por venir, abordaré aquí una idea aventurosa. En cuanto a nuestra población aborigen o india, los aztecas en el sur y muchas tribus en el norte y el oeste, sé que parece haber un acuerdo de que deben disminuir gradualmente con el paso del tiempo y que en unas pocas generaciones quede solo una reminiscencia o un espacio en blanco. Pero yo no concuerdo mucho con eso. A medida que Estados Unidos, a partir de sus muchas fuentes remotas y suministros actuales, se desarrolla, se adapta, se entrelaza, identifica fielmente lo suyo, vamos a ver aceptar o ver a este país que acepte y utilice alegremente todas las contribuciones provenientes de tierras extranjeras del mundo, y luego que rechace las únicas que son distintivamente suyas, las autóctonas. Sigue diciendo: en cuanto al tronco español de nuestro sudoeste, me parece que no empezamos a apreciar el esplendor y el valor de su elemento racial. ¿Quién sabe si ese elemento, como el curso de algún río subterráneo, sumergiéndose invisiblemente durante 100 o 200 años, emerja ahora en un flujo más amplio y permanente? Son válidas preguntas, ¿no es cierto?, que se hace el poeta Walt Whitman al final de los 1800, sobre la herencia del mundo español del sur de Estados Unidos. Lamentablemente sabemos un poco cuál ha sido el camino de la historia después de lo que este poeta escribió, porque creo que lo refleja muy bien una cita que por ahí encontré del presidente Theodore Roosevelt, que al principio ya de 1900, o sea, ya han pasado unos años, y frente a un nacionalismo bien exacerbado, un poco peligroso antes de la Primera Guerra Mundial, él dice: en primer lugar, debemos insistir en que si el inmigrante que viene aquí de buena fe se convierte en estadounidense y se asimila a nosotros,
O sea, ya está hablando del inmigrante, ni siquiera está reconociendo que hay una identidad española en el sur de Estados Unidos, como que ya se perdió esa idea. Dice, si el inmigrante que viene aquí de buena fe se convierte en estadounidense y se asimila a nosotros, será tratado en igualdad de condiciones con todos los demás, ya que es un ultraje discriminar a un hombre por su credo, lugar de nacimiento u origen. Hasta ahí, todo bien. Pero esto se basa, sigue diciendo, en que la persona se convierte en todos los aspectos en un estadounidense y nada más que un estadounidense. Aquí no puede haber lealtad dividida. Cualquier hombre que diga que es estadounidense, pero también otra cosa, no es estadounidense en absoluto. Solo tenemos espacio para una bandera, la bandera americana. Aquí solo hay lugar para un idioma, el inglés. Y solo hay un lugar para una única lealtad, la lealtad al pueblo estadounidense. Frente a esta cita, yo creo que ya varias personas, generaciones, ¿no es cierto?, de probablemente hispanohablantes y de otras razas que han vivido en este territorio se han hecho la pregunta, ¿por qué no podemos ser estadounidenses al mismo tiempo que resguardamos y mantenemos nuestras tradiciones hispanas vivas, ¿no es cierto? Yo creo que ya ha habido un argumento y se ha comprobado de que añade riqueza a la vida si nosotros mantenemos nuestra identidad y también la valoramos. Ahora, encontré un ensayo muy interesante que habla de espejos, ventanas y puertas de vidrio corredizas en que se refiere a la literatura. Lo escribió Rudine Simons Bishop de Ohio State University, lo escribió en 1990, y ella habla de los libros que pueden ayudarnos a enriquecer nuestra vida cuando necesitamos, ¿no es cierto?, identificar en otras cosas, en nuestro entorno, etcétera, nuestra identidad propia. Entonces ella habla de los libros como espejos en que nos vemos reflejados nosotros, o nuestra propia cultura, nuestro propio idioma, nuestra propia apariencia, ventanas para mirar hacia otros mundos, comprender lo que están haciendo quizás, aprender también de ellos, y puertas de vidrio corredizas en que a veces también entramos a esos otros mundos y conocemos otras verdades. Ahora, me voy acercando al tema principal de lo que quería conversarles, pero esta introducción que yo quería hacer con la visión cambiante de varias personas estadounidenses de renombre, en que se parte, ¿no es cierto?, valorando la cultura española, la cultura del sur de Estados Unidos, en que muchos de esos territorios, y de hecho lo voy a mencionar, muchos de esos territorios fueron anexados mucho después en la historia de Estados Unidos. Creo que vale la pena también hacer una pequeña parada en algunas correcciones históricas que de pronto se han hecho más comunes o preponderantes y que vale la pena corregir, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando se habla en Estados Unidos del inicio de la exploración, del asentamiento y la colonización, generalmente se habla de que comenzó como desde el oeste, ¿no es cierto?, hacia el oeste. Incluso se menciona a Lewis and Clark como los pioneros de la exploración y todo eso. Pero en realidad la exploración comenzó en el 1512 ya, de sur a norte, y después hacia el oeste, con Ponce de León, cuando empezó desde Florida, empezó a incursionar hasta Nueva Inglaterra. De hecho, fundó algunas ciudades en las Carolinas y después hasta Texas. Incluso en 1539, Hernando de Soto se nombró gobernador de Florida y hasta 1549 exploró las áreas de Florida, Georgia, Arkansas, Mississippi, Alabama, Luisiana, el noroeste de Texas. Descubrió el río Mississippi, incluso. O sea, hay toda una historia de exploración que hicieron los españoles y que forma parte de la historia de Estados Unidos y que vale la pena relevar. Después, cuando se habla del primer asentamiento europeo en la costa del Atlántico, no fue Jamestown con los peregrinos, sino que fue San Agustín, Saint Augustine, que se llama ahora en Florida, con los españoles. Y el primer Día de Acción de Gracias ocurrió también en esa misma ciudad, no en Plymouth Rock, como a veces se menciona, sino 56 años antes, en San Agustín, en 1565.
el primer día de acción de gracias en Plymouth Rock ocurrió en 1621. Otra corrección que hay que hacer: el primer asentamiento europeo en la costa del Pacífico no fue San Diego en California en 1779, sino que fue ya en el siglo XVI. Había varios asentamientos, como en Acapulco, en México, en San Blas, en Panamá, en Lima, en Perú, y en Valparaíso, en Chile. Incluso después de la independencia de Estados Unidos, al final de los 1700, ¿no es cierto? Algunos estados y ciudades del sur siguieron en poder español o mexicano por varios años más, muchos años más, como Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Florida, Luisiana, Mississippi, Nevada, Nuevo México, Texas, hasta Utah. Entonces imagínense toda la historia mexicana, no, ni siquiera mexicana, española, como mexicana, que hay aquí en la historia de Estados Unidos que no se puede olvidar. Después, ya un poco en la época más actual, cuando se habla de los orígenes de la población hispana, sí es verdad que en el sureste de Estados Unidos hay un origen bastante que tiende a ser cubano, ¿no es cierto? El suroeste mexicano, sur caribeño, puertorriqueño, pero ya a estas alturas del siglo XXI tenemos una inmigración latinoamericana que abarca todos los países, yo diría, del continente. Entonces, en fin, o sea, hay tanto que recuperar y tanta verdad histórica que poner en público. Ahora, para terminar esta parte, ya este contexto inicial que yo quería conversarles sobre la importancia o la actuación española en la historia de Estados Unidos, voy a terminar por mencionar algunos libros que fueron los primeros escritos históricos de Estados Unidos, que, como decía Jefferson, fueron escritos en español. El primero fue se llama Relación, lo escribió Álvar Núñez Cabeza de Vaca en 1542, y que narra la travesía por territorio estadounidense en los años 1528 al 1537. Después está el descubrimiento de las 7 ciudades de Sigula, de Fray Marcos de Niza, que fue escrito posiblemente durante 1539 en misión a Nuevo México. Y también las primeras obras poéticas de Estados Unidos fueron escritas en español. Una es la obra nuevamente compuesta de Bartolomé de Flores y el poemario de la Florida de Fray Gregorio de Escobedo. Es súper interesante. Voy a buscar, son obras que hay que definitivamente buscar y leer. Una nota al margen: los poetas laureados de Estados Unidos de origen hispano son 2. El número 21 fue Juan Felipe Herrera, y actualmente el número 24 es Ada Limón, y estoy planificando añadir su poesía. Está en inglés, de todas maneras, no en español. Bueno, ahora ya al meollo del asunto. Y vamos terminando. Mi experiencia como inmigrante hispana en Estados Unidos y como educadora Charlotte Mason, y deseando que mis hijos mantengan su identidad hispana, mantengan el idioma. Yo empecé a educarlos sin conocer todavía a Charlotte Mason. Sí sabía con certeza, y mi marido, que es de acá, de Estados Unidos, él siempre quiso que nuestros hijos supieran español, que no lo perdieran y que fueran biculturales absolutamente. Así que yo tuve la bendición tremenda de contar con su apoyo, de enseñarles a mis hijos el idioma. Me encontré cuando llegué aquí a Estados Unidos con muchos hispanos que habían perdido su español, que sus papás no les hablaron, y al principio no lo comprendían. Yo decía, ¿cómo es posible? Pero claro, ahora, escuchando la cita de Theodore Roosevelt, ¿no es cierto?, en que él lo dijo, de hecho, esto de mantener un solo idioma y la lealtad a un solo país, lo dijo en un contexto histórico, ¿no es cierto?, en que había muchas dificultades con extranjeros, era inminente ya la Primera Guerra Mundial. Puedo comprender un poco de dónde viene. Lamentablemente, esa cita en ese contexto histórico se ha traspasado, ¿no es cierto?, ya en un contexto histórico en que las cosas han cambiado mucho. Se ha mantenido un poco ese recelo, ¿no es cierto?, por las lealtades duales, por así decirlo, pero sabiendo quiénes somos y sabiendo yo sinceramente tengo mi corazón puesto
en este país donde vivo, donde estoy criando a mis hijos y lo amo porque es un país que me ha aceptado. De hecho, tengo la inmensa bendición de no haber sufrido por el proceso de inmigración, no haber sufrido por el proceso de llegada, de formar amistades, de formar relaciones en este país. Ha sido una experiencia positiva. Obviamente que la vida tiene sus altos y bajos, pero en definitiva ha sido una experiencia muy positiva. Yo sí pienso que hay un valor tremendo en mantener mi cultura chilena, mi cultura hispana. Ahora, no sé hasta qué punto, y esto quizás es una conversación pendiente, ¿no es cierto? Es una primera vez que conversamos estos temas, hay varias cosas que van a quedar sin conclusiones claras, pero no sé hasta qué punto podemos, ¿no es cierto?, valorar la cultura estadounidense y al mismo tiempo equilibrarla con la cultura nuestra propia. Para mí, y yo me siento todavía más chilena que hispana en general, entonces hay mucho de lo que yo hago en la educación de mis hijos que va a ser más inclinado hacia Chile que hacia la cultura hispana, entre comillas, como se habla aquí en Estados Unidos. Entonces, y eso probablemente va a ser distinto para una persona que ha estado o que ha nacido ya en Estados Unidos, que es un hispano de segunda generación o de tercera generación, ¿no es cierto? Quizás ya se siente un poco más como, entre comillas, hispano. Ahora, para contarles de mi experiencia, ya saben, soy de Chile, pero en Chile también tenemos una amalgama de culturas. O sea, yo vengo del sur de Chile, donde está la cultura mapuche primariamente, ¿no es cierto?, la cultura nativa indígena mapuche. Está también la cultura criolla, que es la mezcla, ¿no es cierto?, de mapuche y español, que vendrían a ser los chilenos. Está también la cultura pura del español, que no se ha mezclado, ¿no es cierto?, con otras culturas. Mi mamá y mi papá tienen una mezcla de eso, y además tienen una mezcla de colonos suizos, colonos árabes, colonos judíos, colonos italianos, o sea, mediterráneos. O sea, se pone bien rico. Todo lo que quiero incluir en mi escuela ya va tomando eso se convierte en un sancocho, ¿no es cierto?, como se dice. Y lo encuentro muy rico. O sea, para mí eso es una riqueza tremenda. No, para nada es una, ¿cómo decirlo?, es un elemento negativo. Y esta herencia que yo identifico que está como ligada, ¿no es cierto?, a un aspecto geográfico, va más allá del elemento geográfico, porque ya no estoy hablando solamente de Chile, sino que estoy hablando de culturas que están en Chile, pero que están ligadas allá a España. De hecho, a España, a las culturas árabes del sur de España, a las culturas incluso alrededor del Mediterráneo. O sea, es como que se va abriendo todo un mundo, y así empiezo a tomar nota, y yo digo, ok, voy a tomar de esta cultura un poco, de esta otra. Tengo, de hecho, esta lista que les he dado, la he hecho yo en mi mente muchas veces ya. Porque esta es la realidad mía, quizás la de ustedes va a ser distinta, cada uno de nosotros tiene su propia historia, ¿no es cierto? Y así voy tomando un granito, digamos, de cada una de estas culturas y voy definiendo cuál es mi origen. De allí parto hacia la historia que quiero abordar. Como educadora, Charlotte Mason, ella dijo, de hecho, tiene unas citas que son pero maravillosas, y yo les quiero leer algunas porque necesariamente nos tiene que recordar cómo abordar el tema de un programa educativo para cada una de nuestras familias. Y lo voy a hacer un poquito rápido para que no me demore mucho. Empiezo por una cita dos citas que aparecen en el volumen 6, que es el ensayo hacia una filosofía de la educación, donde ella dice, una cita dice: quizá el defecto más grave de los currículos de una escuela es que no presentan la historia de manera completa, inteligente e interesante. Dejar de lado o incluso empezar por la historia de nuestro propio país es fatal. No podemos vivir en forma cuerda a menos que sepamos que otros pueblos son como nosotros, con la particularidad que les es propia, que su historia es como la nuestra, con las particularidades que les son propias, que ellos también han sido representados por sus poetas y sus artistas,
y que ellos también tienen su literatura y su vida nacional. Y además dice, introducimos a los niños lo más pronto posible a la historia contemporánea de otros países, ya que el estudio de la historia propia, por sí sola, tiende a provocar un cierto hábito mental prejuicioso y arrogante. O sea, aquí ya tienen un poco de idea de que Charlotte Mason nos alienta a no abordar la historia propia nuestra solamente, sino que al mismo tiempo incluyamos la historia de los pueblos que nos rodean. Es como un poco, me parece hay un paralelo muy lindo con lo que Jefferson decía, de las citas que les leí al principio, cuando él decía las relaciones con España, con México van a ser, y con el resto de Latinoamérica van a ser muy importantes para nuestro país. Es importante, súper importante que sepamos español. Ahora, dice, y justo aquí hay una cita de Charlotte Mason sobre los idiomas, dice, es deber de la nación mantener relaciones de fraterna amabilidad con otras naciones. Por lo tanto, es el deber de cada familia, como parte integral de la nación, de ser capaz de mantener conversaciones fraternales con las familias de otras naciones, según surjan las oportunidades. Por lo tanto, adquirir el habla de las naciones vecinas no solo significa asegurar un acceso a conocimiento y una forma de cultivo personal, sino que es un deber relativo a aquella moral de orden superior, que es la moral de la familia, cuyo objetivo es la fraternidad universal. Por lo tanto, cada familia haría bien en cultivar 2 idiomas además de la lengua materna, incluso entre los niños menores de 6 años. Ahí tienen. Hay que aprender idioma de nuestras naciones vecinas. Y finalmente, en el capítulo 4, la cita última que leí estaba en el volumen 2, Padres e Hijos. En el volumen 4, nosotros mismos, la última cita que les leo dice, una vez que el intelecto nos admite en los dominios de la historia, experimentamos un gran mundo, un mundo conmovedor, lleno de entretenimiento y a veces de pesar. Y por fin empezamos a comprender que nosotros también estamos haciendo historia y que todos formamos parte del todo. Que las personas que nos precedieron eran todas muy parecidas a nosotros, pues de lo contrario no podríamos comprenderlas. Aunque algunos de ellos eran peores que nosotros, y en algunas cosas su época era peor que la nuestra, conocemos a muchos, o sabemos de muchos que eran nobles y grandiosos, y nuestro corazón late con el deseo de ser como ellos. Eso nos ayuda a comprender nuestro propio tiempo. Hasta ahí dejo las citas de Charlotte Mason que nos animan. Si vamos a hacer un programa de estudios siguiendo sus preceptos, nos anima a, por un lado, valorar los idiomas de nuestros vecinos, valorar la historia propia y también de nuestros vecinos, y hacer un estudio comprensivo, ¿no es cierto?, que integre muchos aspectos, que sea realmente ese banquete que ella propone. Entonces, si eso fuera así, y nos tocara armar un plan de estudios, ¿no es cierto?, que valore, que identifique, que dignifique nuestra propia historia hispana. Vamos a empezar, ha sido esta es mi opinión y probablemente haya muchas otras, ¿no es cierto?, o mi interpretación, empezar desde la historia general hacia la específica. Yo he empezado, de hecho, mi estudio de la historia desde el Mediterráneo, España, y ahí me salto a las Américas y Chile. Obviamente, como mis hijos son 50% anglo y 50% hispanos, yo estoy siguiendo la línea histórica de los Estados Unidos. Por lo tanto, sí también parto con Inglaterra, por los vikingos, y de ahí paso a América. Pero es muy interesante cómo la historia de Estados Unidos se entrelaza con la historia de España. No es difícil hacer como ese zigzag, ¿no es cierto?, de pasar desde la historia de Estados Unidos directamente a ir mezclando los 2 imperios de estos grandotes que estuvieron ahí involucrados, el imperio español y el imperio británico. Después, cuando hablamos de la historia contemporánea, los países que me interesan, obviamente vamos a estar hablando de Estados Unidos, ¿no es cierto? Para mí va a ser Chile, como lo decía anteriormente, y Latinoamérica y los vecinos países de Latinoamérica, vecinos de Chile, vecinos de Estados Unidos como México. Aquí yo creo que vale la pena
buscar explorar y mucho de esto se basa en la exploración propia porque estamos abriendo camino, ¿no es cierto?, como comunidad hispana en la búsqueda de museos, exposiciones, si tienen la bendición de hacerlo, viajar, tener estudiantes de intercambio de Latinoamérica, enviar a los hijos como estudiantes de intercambio, mirar videos, que ponga todo este conocimiento teórico, por así decirlo, en un nivel un poco más real para nuestros niños. Ahora, el idioma español, hablé primero, ¿no es cierto?, de la herencia. Segundo punto, en identificar qué historia vamos a hacer. En tercer idioma, el idioma español. Rita Brown dice, el idioma es el mapa de una cultura. Y es bien interesante cómo, si nosotros queremos mantener nuestra cultura viva, es necesario que hagamos el esfuerzo de mantener nuestro idioma vivo. Por lo tanto, practicar nuestro español con nuestros hijos. Y allí surge el deseo de que también ellos lo aprendan. Creo que hay un carácter, alguien ya lo decía, muchos expertos lo dicen, un aspecto vital para el mantenimiento del idioma es la conexión familiar. El vínculo con la figura, por ejemplo, de la abuelita, que parece que fuera un tema, no sé, no creo que se tome tan en serio, pero yo las animo, si a quien tiene la abuelita en sus familias, a que conecten a sus hijos con los abuelos, que hagan esas conversaciones, quizás hacer esos test de poesía con la abuelita. Yo me acuerdo cuando empezamos Charlotte Mason con mis hijos, hicimos muchas veces y ahora con tanta ocupación como que lo hemos dejado, pero yo creo que esto me recordó que es un aspecto vital. Conversaban con mi mamá en Chile, tomando su tecito, y mamá les contaba sus historias de infancia y sus anécdotas y lo que le pasó con sus hermanos y cómo la criaron. Y eran momentos muy bellos en que ellos podían practicar el español y también tener un poco de lección historia familiar. Me parecía que les ayudó mucho a mantener su español, especialmente cuando estuvo la pandemia y ya no podíamos tener muchas actividades en español. Ahora, otro aspecto interesante que encontré de mi investigación que hice para esta conversación fue que hay una ley de hierro, que se llama, entre comillas, de las 3 generaciones, en que los idiomas extranjeros hay una tendencia, ¿no es cierto?, históricamente, a que la tercera generación ya está muriendo. Pero el español se resiste y se ha encontrado estadísticamente que incluso sobrevive hasta la 4ª generación. ¿Por qué? Los estudiosos dicen que se debe a estas conexiones familiares, estas conexiones afectivas, emocionales de los niños con los adultos de su familia o con los ancianos de su familia, que lo encuentro maravilloso. Ahora, también en Estados Unidos existe esto de hablantes de herencia, que son los niños que aprenden el español hablado, pero que no necesariamente lo están leyendo, no están teniendo esa conexión con la literatura. Entonces, comprenden el español, pero o no son capaces de hablarlo o no son capaces de leerlo. Entonces, quizás ahí hay una falencia que podemos nosotros como educadores, Charlotte Mason, de incluir la mayoría, incluir mucha literatura, y ya voy a pasar, después tengo un punto aquí, literatura hispana, que vale la pena mencionar. Finalmente, en este tema del idioma español, la práctica temprana del español es genial. O sea, no se imaginan todas las dificultades que se van a evitar para que el niño aprenda el idioma si él lo aprende de pequeñito. Cuando le estamos hablando, cuando estamos cocinando, jugando, si tenemos un hablante nativo en la casa que lo hable. Y si no hay hablantes nativos, todas las ayudas que se puedan obtener desde comunidades de latinos donde se puedan armar quizás esas playdates o escuchar música, ¿no es cierto? Conversar con la familia que está lejos por teléfono o por video, todo lo que se pueda usarlo.
Porque normalmente el sistema público de educación está enseñando español muy tarde a los niños, a los 14 años. Y eso es casi, no quisiera decir inservible, pero casi. Los expertos dicen que no sirve mucho. Y además hay un foco erróneo en la gramática y no en la inmersión verdadera, que tampoco sirve. Ahora, paso ahora a las tradiciones orales, que son vitales también. Si yo puedo recuperar todas las tradiciones orales, que son ya sea las leyendas, los cuentos que se contaban en las familias, no solo las cosas escritas, sino que lo que se conversa se transmite, ¿no es cierto?, realmente. Y no solo esas historias, esas leyendas, sino también esas actividades bonitas que yo me recuerdo que se hacían en la familia, las tradiciones, los festivales que se celebraban, las manualidades, las habilidades tradicionales, la música tradicional, las danzas, las fiestas, todo ese bagaje cultural que está ahí y que a veces, si se ha perdido, no es tan difícil encontrarlo, porque hay de hecho, con toda la tecnología que tenemos, podemos encontrar fácilmente ideas de artes y tradiciones que podemos retomar. Todo eso, poder recuperarlo y poder transmitirlo a nuestros niños, quizás armar comunidades con otras mamás, otros educadores, ¿no es cierto?, puede ser de mucha utilidad. Y finalmente, la literatura, la poesía, y ahí es cuando entramos un poco a los cuentos. Ahí, a nosotros nos gustan mucho, a mis hijos les encantan los de Cecilia Beuchat de Chile, los de Alma Flor Ada, esos libros de rimas que ella tiene con unos dibujos muy bonitos, y están en español y en inglés, y hay mucho más. Los escritos clásicos y modernos de España y Chile, nuestros favoritos, puede que no sean los de ustedes, pero hemos decidido leer los favoritos de, por ejemplo, Homero, Miguel de Cervantes, y quizás empezar con ediciones bien relajadas, con un español que es simple, como por ejemplo los libros de Rosa Navarro Durán, que no los leemos con narración, sino como lectura libre o lectura independiente, y más adelante entrar a los libros como las versiones originales, ¿no es cierto? Arturo Pérez Reverte también tiene una versión del Quijote que nos ha gustado mucho, que sigue siendo bien rica, con mucho vocabulario quizás que desconocemos, pero que es factible de leer y que nos da mucha risa. Me encanta, de hecho, esa versión. Hay unos libros de Ana María Matute también que nos ha encantado ahora, uno que se llama Todos mis cuentos, me encanta, de España, Benito Pérez Galdós, y así, o sea, hay tantos que mencionar. De Chile hemos encontrado que nuestros favoritos son algunos que son históricos, obviamente: Alberto Blesgana, Roberto Ampuero, Vicente Huidobro. Tiene uno, el mío sí, que no tenía idea, una versión poética. Alicia Morel, Óscar Castro, mi favorito. Y algunos libros interesantes que yo creo que como educadoras nosotros tenemos que tratar de estar leyendo siempre, ¿no es cierto?, como parte del cultivo materno, que por ejemplo, hay tantos históricos, pero yo estoy leyendo uno de Irene Vallejo, El infinito en un junco, que me encanta, y que es la historia de los libros, y así, tanto que elegir. Voy a terminar esta presentación con algunas ideas, algunos recursos que les voy a dar. Yo lo puedo dejar esto escrito en el blog más adelante, solamente lo voy a leer bien rapidito, que como decía, cultivo de la madre es esencial en este aspecto porque no hay mucho hecho, vamos a estar abriendo camino, pero algunos libros que me han parecido interesantes que a ustedes les podrían también gustar son, por ejemplo, The Spanish Pioneers de Charles Loomis, La presencia española en los Estados Unidos de Carlos Fernández Shaw, Hispanos en Estados Unidos de Frank de Varona, Estados Unidos Hispano de Luis Alberto Ambrogio, Our America, a Hispanic History of the United States de Felipe Fernández Armesto, y
The History of Latin America, de Marshall E. Kinkin. Ese no lo he leído todavía, pero me parece interesantísimo. Y después, Translation Nation, definiendo una nueva identidad estadounidense en los Estados Unidos de habla hispana, de Héctor Tovar. Voces de Hispanoamérica, que es una antología literaria de Raquel Chang Rodríguez. Y otros libros. Yo tuve que leer, cuando empecé este proceso, leí el libro Historia de la Literatura Infantil Chilena de Manuel Peña Muñoz, y me ayudó muchísimo a encontrar libros para mi escuela en Chile. Me imagino que debe haber muchas antologías de los países en los que ustedes, a los que ustedes pertenecen, donde se pueden encontrar muchas historias. Y creo que de aquí, o sea, me están surgiendo muchas ideas de otras conversaciones que podríamos hacer, incluso por países, que ahora en la comunidad de educadores Charlotte Mason y desde Charlotte Mason Español estamos conociendo más de mamás en todos los países de Latinoamérica, y quienes han formado páginas. Entonces, si ustedes buscan, por ejemplo, ya existe Charlotte Mason Perú, y las mamás tienen su club de lecturas. O sea, si ustedes tienen una Charlotte Mason Puerto Rico, Charlotte Mason Costa Rica, Charlotte Mason México, etcétera, si ustedes tienen una línea geográfica, ¿no es cierto?, que les interese, ya la pueden explorar junto con ellas. Y yo encontré hace poquito, que lo estoy ahora recién conociendo. Se llama The New Essential Guide to Spanish Reading, que es una selección. Y lo encontré en mi biblioteca. Ojo con las bibliotecas públicas, se encuentran tantas cosas buenas. Programming with Latino Children's Materials, que está lleno de información de libros, y todavía ni siquiera he empezado. Y yo he usado para hablar de poesía, para saber también, como ustedes saben, nos estamos educando nosotras mismas. Esta es parte del cultivo de la madre. Antología de la poesía española e hispanoamericana, edición de Melquiades Prieto, y tiene muchísimo. Y algunos recursos en línea que yo les sugiero. Hay un grupo en Facebook que se llama Living Books of All People, y ahí también ya hay libros de mamás, la mayoría están en inglés, obviamente, de mamás que están buscando libros para la cultura hispana. Y después el grupo, nuestro también, el grupo en Facebook, Educadores Charlotte Mason Iberoamérica. En Instagram, que vamos a conversar, yo voy a conversar la próxima semana, en las próximas semanas, con Nisha de Homeschool Aventuras, en Instagram, con la Carol de Carito y con Magnelli de Hispanic Storehouse of Ideas, y unas páginas que me parecieron interesantísimas: CharlotteMasonCityLiving.com, StoriesOfColor.com, CharlotteMasonForAll.com, HeritageMom.com y SpanishMama.com, que no es Charlotte Mason, pero que igual tiene muchos recursos bien útiles. Y ya para cerrar, conclusión, yo las invito a que apliquemos el primer principio educativo de Charlotte Mason a nosotras mismas, y no solo a nuestros hijos, porque nosotros somos personas también. Entonces, nuestra identidad, mientras provenga de nuestro mismo creador, que Dios mismo le da al niño, ¿no es cierto?, esa capacidad de ser persona desde que nace, para nosotras es lo mismo. Somos personas, y somos personas con esta identidad, con esta historia, estas tradiciones que Él nos ha dado, esta riqueza. Y yo creo que vale la pena darle la importancia que merece. Y mientras nosotros hagamos valer esa verdad para nosotras, nuestros hijos lo van a ver, y nuestros hijos podrán también adquirir ese valor, porque lo ven en nosotras, que no tomamos ese valor, no lo adquirimos de la sociedad. Nuestro valor no depende de lo que la sociedad diga de nosotros, sino que depende de lo que Dios ha dicho de nosotros, de la historia que Él nos ha dado. Y entonces no está sujeta a los vaivenes de la sociedad, no está sujeta a las circunstancias cambiantes, sino está sujeta a la verdad de Dios, que Él nos ama como Él nos hizo, y somos así, somos con esta historia. Ahora, en segundo lugar,
recordar, y aquí ya termino, que como elementos vitales del resguardo y del mantenimiento de nuestra herencia hispana, no solo pensemos en estos valores bellos, artísticos, ¿no es cierto?, que se ven en estas celebraciones una vez al año, ¿no es cierto?, que son valores bellos, toda la riqueza artística propia de nuestros pueblos, o sea, tiene un valor inigualable. Pero no es solo eso, nuestra herencia hispana también viene de los libros y de la historia. Entonces, hagamos valer esa verdad y pongamos manos a la obra, como se dice. Arremanguémonos, busquemos todos los libros que podamos, conversemos entre nosotras, intercambiemos información, revaloremos nuestra historia. Todos estos aspectos que encontré yo de la historia española, mexicana, en la historia más grande de Estados Unidos, yo nunca los conocí, siempre como que conocí la historia estadounidense más desde su ámbito británico, pero como decía muy bien el poeta Walt Whitman, esa cartita la voy a imprimir, la voy a poner por allí, donde la pueda recordar. Hay mucha más riqueza de lo autóctono que de lo que viene de afuera. Entonces valoremos lo autóctono, esto que ya estuvo aquí, que esta presencia hispana que ya existió desde el principio, valorémosla y compartámosla con nuestros hijos y con todos los que conocemos. Eso sería toda mi presentación sobre la herencia hispana. La próxima semana, si Dios quiere, habrá otra conversación con una mamá, Charlotte Mason, hispana también. Les invito a que se unan a la conversa. Estos videos van a quedar grabados en nuestro canal de YouTube, que se llama Pedagogía de Charlotte Mason, y ahí pueden también poner comentarios. No sé si hay preguntas o comentarios, todo bienvenido. Y sería todo por ahora. Muchas gracias a quienes estuvieron conversando, o sea, presentes en la presentación. Ahora ya me voy, les deseo un fin de semana maravilloso. Hoy día es 15 de septiembre, damos inicio a la celebración del mes de la hispanidad aquí en Estados Unidos. Que Dios las bendiga y que lo celebren muy lindo en sus comunidades, hagan cosas bellas. Yo este 18 de septiembre celebro el Día de la Independencia de Estados Unidos, de Chile, de Chile. Así que estoy muy contenta con eso. Vienen unas amigas chilenas, voy a subir fotitos. Les dejo muchos abrazos, las quiero mucho, y revaloremos quiénes somos, las personas que Dios nos ha hecho, ¿ok? Muchos abrazos, cuídense, adiós.